Buenas noches a todos, bienvenidos a una charla más con el grupo CTO. En esta ocasión vamos a hablar sobre el enfoque de las anemias. Estas son nuestras redes sociales para que sigan los pasos que nos acaba de decir David. El día de hoy vamos a hablar sobre enfoque de anemias. Mi nombre es David Arias, soy residente de Medicina Interna de la Universidad del Bosque en el Hospital Santa Clara y quiero comenzar más que con la parte académica con una especie de comentario sobre mi experiencia personal, sobre cómo fue mi camino a la residencia. Como tutor del programa de residencias médicas en Colombia, cuento esta historia y les doy algunos consejos en mera tutoría, además de otras charlas que se dan cada mes para los que se quieran inscribir y quieran participar en nuestro programa de residencias médicas en Colombia. Yo cómo elegí la especialidad. La pregunta que todos se hacen y la que les recomiendo que se hagan siempre es si les gusta el ámbito quirúrgico intervencionista o no. Muchas personas les gusta y se necesitan, muchas personas que lo hagan y lo hagan bien, pero en mi caso fue lo contrario. No era muy a gusto con el ámbito quirúrgico. Algunos procedimientos me gustan, pero no me gusta el ámbito quirúrgico. Por ende, me restringía muchas opciones de estar. Me pregunté si me molestaba trabajar de noche. Hay algunos trabajos que obligan a que en la especialidad se trabaje en horarios nocturnos. Y mi respuesta fue no, realmente no me molesta, aunque no es lo ideal, pero no me molesta. Yo lo que sí quería era una especialidad que fuese polivalente, donde pudiera tener inclusión tanto en consulta, hospitalización, en cuidado intensivo y demás. Así escogí la medicina interna. Eh, es una recomendación que les hago un paso a paso. Hay algoritmos que incluso a manera de emoji los pasan en redes, pero que sí son útiles para escoger la especialidad. El siguiente paso fue cómo buscar la universidad. Es una pregunta muy importante, ya que muchas veces uno se restringe a una única ciudad o a los comentarios de amigos, pero en nuestro país existe el Sistema Nacional de Información en la Educación Superior, que es una página del Ministerio de Educación que nos ayuda y tiene un aplicativo para buscar el programa de medicina interna, en mi caso, o el de la especialidad de su elección, porque uno muchas veces quiere, no sé, cirugía plástica, que es una especialidad un poco escasa, y no sabe cuántas opciones hay, a veces se restringe a dos o tres que conoce, pero no sabe que en otros lugares del país también existe esa especialidad. En este aplicativo ustedes pueden introducir el nombre, la especialidad que deseen, le dan buscar y les arroja en cada una de las ciudades la especialidad y si está activa o no. De esa manera yo hice mi plan de presentación de examen de admisión, luego preguntándome si me gustaba esa ciudad, si me gustaba ese ambiente, si tenía familia, soporte social o cosas que ustedes en adelante se pueden preguntar a la hora de escoger a dónde pueden presentarse. ¿A qué se enfrenta uno después de hacer este tipo de situaciones? A la heterogeneidad que tiene Colombia a la hora de presentar exámenes de admisión. Muchas veces las personas a que se presentan en Bogotá solo se presentan en Bogotá porque cuando van, digamos, a Medellín o a Antioquia, encuentran exámenes un poco distintos. Cuando van al eje cafetero son distintos, en la costa en general son distintos. Entonces, eso muchas veces hace restringir a las personas y a la hora de escoger un curso para capacitarse y presentar el examen de admisión, terminan escogiendo cursos que están enfocados a una única universidad. En mi caso, conocí en Medellín varios cursos que se preparan solamente para presentarse en dos universidades, no están diseñados para presentarse en universidades donde haya entrevista, preguntas en inglés y demás. Entonces, mi recomendación, y en ese momento fue que conocí al grupo CTO, es que lo hagan con nosotros, se preparen con nosotros con el programa de residencias médicas en Colombia, ya que no solamente tenemos un apoyo en cuanto al ámbito académico, sino que introducimos recientemente un contenido importante en ciencias básicas, además de un entrenamiento en entrevista, en preguntas en inglés, en respuesta de casos clínicos, también incluso en inglés, lo cual es muy necesario, es dependiendo de la universidad en la que se quieran presentar. Posteriormente a ello, de manera paralela, mi recomendación es que trabajen en su hoja de vida a los estudiantes que están
en el programa de residencias médicas en Colombia, yo los acompaño y los aconsejo sobre cómo comenzar su hoja de vida, porque algunas personas se restringen en ese sentido porque creen que una publicación científica es algo inalcanzable, cuando es algo tan básico como simplemente reportar un caso que fue interesante en tu ambiente laboral. Y con respecto sobre todo a la parte quirúrgica, la experiencia laboral es muy importante, ya que algunas personas en algunas universidades prefieren aspirantes que ya tengan algo de experiencia en este sentido. Entonces, mi recomendación es que estén con nosotros, que participen en el curso de residencias médicas en Colombia y se inscriban a él. Ya para entrar en materia, vamos a comenzar. Estos son los objetivos de la charla de enfoque de anemias del día de hoy. Vamos a hablar con una introducción, definición de epidemiología, una recomendación de valoración inicial y cómo es la clasificación y el enfoque algorítmico, que es a la final el mensaje más importante de esta charla. Para hablar de la anemia, tenemos que el eritrocito, que es básicamente la célula que medimos para definir que el paciente tenga anemia, proviene de una célula madre pluripotente. Esa célula madre se va a dividir posteriormente en precursores, principalmente el precursor megacariocito eritrocito, el cual va a tener una función de transformarse en lo que sería el reticulocito y posteriormente el reticulocito y posteriormente el eritrocito. El factor estimulante de este proceso, el principal, es la eritropoyetina y el principal estímulo de la liberación de la eritropoyetina es la concentración de oxígeno. Por ende, a menor concentración de oxígeno, principalmente a nivel renal, va a haber un estímulo para tener mayor liberación de eritropoyetina y esta es la gráfica que se presenta. A menor concentración de hemoglobina, va a ser mayor la concentración de eritropoyetina a nivel sérico. Esta es la gráfica que nos muestra cómo la célula madre pluripotencial se va a dividir en un progenitor mieloide común y uno linfoide común, de donde el mieloide se va a dividir también en un progenitor megacariocito eritrocito y este a su vez se va a dividir en lo que sería la progenia de megacariocitos o de plaquetas y de reticulocitos o eritrocitos ya cuando este reticulocito se enuclea. No solamente la eritropoyetina, sino otras moléculas como interleuquinas y factores de crecimiento van a estimular este desarrollo de los eritrocitos. Por ende, también puede ser un proceso que dependa de receptores de tirosincinasa, que son receptores también de moléculas inflamatorias. El transporte de oxígeno depende principalmente de la concentración de hemoglobina a nivel del citoplasma del eritrocito, pero esta hemoglobina se forma por un grupo hemo y las cadenas de globina. Este grupo hemo depende principalmente del hierro y ahí tenemos la primera molécula y tal vez no la más importante y que explica el mayor número de anemias a nivel mundial. En el adulto normal, la hemoglobina está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Esta sería más del 90% de la concentración de hemoglobina, que sería la hemoglobina A. Pero también puede haber otro tipo de hemoglobinas, como la F o fetal, que lo que va a tener de diferencia es que esta molécula A tiene esa capacidad de flexibilidad de morfología del eritrocito que le permite pasar por incluso microvasculaturas donde la hemoglobina F o fetal no va a tener esa capacidad por esa conformación de cadenas de globina. Por eso este puede ser otra explicación de la patología, de otra patología que nos genera anemia, que sería la drepanocitosis. Con respecto a la definición de anemia, es básicamente un descenso de la masa eritrocitaria habitual de un individuo que lo vuelve insuficiente para el aporte de oxígeno sin la interacción de otros mecanismos compensatorios, principalmente cardiovasculares, como la taquicardia, la hipertensión, etcétera. La Organización Mundial de la Salud ha definido la anemia para los hombres con una hemoglobina menor a 13 y mujeres menor a 12 u 11 en el embarazo. Pero esto tiene varias aristas, varios temas a tratar, porque se va a diferenciar por la edad, por la altura, por otros temas. Según la edad, podemos tener esa diferenciación, ya que nosotros podemos nacer con unos niveles de hemoglobina un poco mayores y van a disminuir con el tiempo hasta un estado, digamos, un poco más basal, cercano a los límites que les acabo de comentar.
Otras excepciones es que hay pacientes que pueden tener anemia, pero son normales estadísticamente ya que están totalmente asintomáticos. Un aspecto importante también es el de la altitud, ya que la mayoría de estudios que evalúan los umbrales normales de hemoglobina en un individuo están realizados en poblaciones más o menos a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Por ende, se ha visto que en las poblaciones por encima de esta altitud, van a tener una compensación y que un nivel menor, digamos que un umbral también mayor de hemoglobina para definir lo que sería la anemia. Por eso el factor de corrección por altura sería 1 gramo por cada 1000 metros por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. También hay otros orígenes que son dilucionales, como puede ser la falla cardíaca, hepatopatía, esplenomegalia o incluso el mieloma múltiple, que enseguida hablamos un poco de él. Dentro de las etiologías, la que reina, digamos, a nivel mundial, y este que es un estudio más cercano a nuestra población latina, es la anemia por déficit de hierro, seguida por la anemia de inflamación o enfermedades crónicas, ya sea infecciosas o inflamatorias, además de otras deficiencias vitamínicas o alteraciones genéticas. Dentro de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en los pacientes con anemia, pueden ser tan larvadas como unos cambios en la tinción de la piel, como la palidez, síntomas generales como astenia, dinamia y demás, pero pueden llegar incluso a exacerbar fallas cardíacas, generar angina, incluso episodios de cefalea o de alteraciones del ciclo menstrual. Esto se puede agrupar dentro de diferentes sistemas. Cada uno de ellos lo va a comprometer y esto es debido a que la disminución en el transporte de oxígeno va a generar hipoxia a cualquier nivel, a cualquier tejido y las manifestaciones son múltiples. Por ende, pues el abordaje inicial con un hemograma muchas veces es subestimado. Se dice que un hemograma no se le niega a nadie, pero el enfoque está basado más que todo en esta probabilidad pretest. Dentro de esta valoración inicial, nosotros siempre vamos a tener una historia clínica de examen físico ante cualquier paciente que estemos enfocando, en este caso con esta clínica que le acabo de comentar, pero el hemograma completo y idealmente un hemograma del mayor rendimiento posible va a ser el enfoque inicial. Posteriormente, la idea es que complementemos el estudio sin nunca olvidar los reticulocitos en el enfoque inicial de la anemia, por favor. Y acto seguido, pensar en cuál es la principal etiología de la anemia. Por ende, el perfil de ferrocinética, que puede ser completo o incompleto con las variables, digamos, más importantes que es la ferritina y la saturación de transferrina, sería el siguiente paso de manera inicial. Ya complementario podríamos pedir estudios adicionales. El extendido de sangre periférica también nos va a permitir evaluar morfologías y definir si hay una alteración que me explique desde la morfología una etiología específica de esta enfermedad. Los hemogramas, para tener en cuenta, están divididos en generaciones o en tipos, que van a ir desde el tipo 1 hasta el tipo 6. Lo más habitual es encontrar en nuestro medio el hemograma tipo 4, en el cual vamos a incluir lo que sería el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Estos dos ítems suelen ser estar incluidos en la mayoría de hemogramas. No obstante, si ustedes tienen a disponibilidad tipos de hemograma mucho más completos, como el hemograma 5 o 6, van a ser más complementarios a la hora de evaluar la regeneratividad o la presencia de células inmaduras en alguno de estos extendidos, pero como mínimo un hemograma que cumpla con el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. El ancho de distribución eritrocitaria sí se comienza a ver únicamente desde los hemogramas tipo 4. Este ancho de distribución es muy útil para algo que les voy a comentar en adelante, que sería el tema de la anisocitosis. Los valores habituales van a ser medidos en el volumen corpuscular medio, como de 80 a 100 femtolitros, y nos va a definir el tamaño del eritrocito, la hemoglobina corpuscular media, lo que sería la cromía, la tinción, los reticulocitos, lo que sería la regeneratividad, y los leucocitos y plaquetas, lo que nos va a decir es si esa anemia se está alterando, se está presentando ante una visitopenia o pancitopenia, que sería otra parte del enfoque.
El ancho de distribución eritrocitario lo que nos va a decir es si hay eritrocitos de un tamaño u otro. Y lo que nos está diciendo es que hay diferencias en los tamaños entre una molécula o dentro de una célula u otra. Al haber una alteración o digamos, un cambio en las morfologías, una diferencia significativa, ese ancho de distribución eritrocitaria se va a aumentar y va a explicar lo que sería la anisocitosis, que principalmente se debe a que hay muchas células grandes, como los retículos en sangre periférica. Es la principal explicación. Luego de que tenemos el valor de los reticulocitos, que va a ser de 1 a 2%, debemos hacer un análisis que es el índice reticulocitario corregido. ¿En qué consiste esto? La premisa es que el valor del hematocrito va a ser directamente proporcional a los días en los que el reticulocito se encuentre en médula ósea. Si tenemos un hematocrito alto, el reticulocito puede conservar más tiempo su, su estancia en la médula ósea porque no hay un influjo de eritropoyetina suficiente como para liberarlo, mientras que si el hematocrito disminuye, va a disminuir los días en los que el reticulocito esté en médula ósea y se va a liberar mucho más. Este factor de corrección, a esto se le llama el índice reticulocitario corregido, que dependiendo de la fórmula que se utilice va a tener unos rangos específicos de regeneratividad o regeneratividad. En este caso, el índice reticulocitario suele ser hasta 2.5. Este es el cálculo, esta es la fórmula que les voy a recomendar hoy, pero muchas otras existen en la literatura. En este caso yo utilizaría el porcentaje de reticulocitos medidos multiplicado por el hematocrito del paciente dividido el hematocrito normal y todo esto dividido 2. Al resultado nos va a dar un número que va a ser el esperado, que va a tener diferencias dependiendo de cuál es el esperado para el hematocrito del paciente. Para un hematocrito mayor a 40%, el esperado en cuanto en reticulocitos, en índice reticulocitario es de 1, mientras que para un hematocrito menor al 20%, el índice esperado es de 2.5. Entonces, el siguiente paso sería el extendido de sangre periférica. El extendido de sangre periférica lo que nos va a proveer es una valoración morfológica de las células sanguíneas. Permiten, de hecho, una asociación etiológica según el hallazgo. Dentro de este podemos encontrar diferentes hallazgos, como hematíes que pueden ser normales, hasta incluso cuerpos, incrustaciones a nivel eritrocítica, como un punteado basófilo, los cuerpos de Heinz, los granulocitos o los que es esquistocitos. A resaltar algunos puntos particulares, como es la reacción de Rouleaux, que son las pilas de monedas de eritrocitos, que se ven muy frecuentemente en los pacientes con mieloma múltiple. Los acantocitos, que se pueden presentar en pacientes con insuficiencia renal o hepatopatía, la poiquilocitosis, que se presenta principalmente en los pacientes con mielodisplasia, los punteados basófilos, que pueden presentarse tanto en intoxicaciones por plomo como en anemias sideroblásticas y talasemias, al igual que los quistocitos, que si bien se presentan principalmente en la microangiopatía trombótica, ya sea SHUA o PTT, también se pueden presentar en algunos pacientes que estén sometidos a diálisis o que tengan válvulas mecánicas, ya que lo que explica esto es básicamente hemólisis traumática. En algunos casos, los esquistocitos son descritos como tal en pacientes con megaloblastosis, pero esto es más debido a una pseudointerpretación de esquistocitos porque salen de esta manera desde la médula ósea fragmentados y no porque se fragmenten a nivel periférico. ¿Cómo podemos hacer una asociación etiológica según estos hallazgos? Hay diferentes tablas que nos dicen, vea, esta es la lista de pacientes con patologías regenerativas según si tienen hemólisis o pérdidas sanguíneas o no, o si tienen alteraciones hemolíticas extracorpusculares. Esta es la lista de pacientes con patologías regenerativas centrales. Aquí tenemos pacientes con patologías que alteran el tamaño, ya sean microcíticas, macrocíticas o normocíticas,
Y pues esta es una de las gráficas que nos trae el manual del CT, donde también las agrupa según el tamaño en el volumen corpuscular medio, además de la agrupación según la regeneratividad o no, pero la recomendación con estas gráficas es que cuando sean utilizadas sean de referencia en el momento, no una memorización completa de estas. Quien lo puede hacer, genial, pero la mayoría de la gente no va a ser capaz de tenerlo, de lograrlo. La idea es que lo tengan para referenciación en el momento en el que hagan el abordaje basado en algoritmos. La idea es que el enfoque de las anemias se realice con un abordaje basado en algoritmos. ¿Cómo se realizan estos algoritmos? Pueden tener puerta de entrada basada en volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular medio, como se los voy a describir enseguida, como puede ser si tiene macrocitosis, microcitosis o normocitosis, donde posteriormente evalúe el perfil de ferrocinética y la presencia o no de reticulocitos aumentados o disminuidos. De la misma manera, la parte de normocitos o de macrocitosis. Sin embargo, como pueden ver, estos algoritmos nos van a llevar a una confusión y es tener múltiples algoritmos para evaluar un paciente con una única patología que tal vez nos pueda confundir, ya que al agrupar, en muchos casos, uno puede tener un paciente con ferropenia que si bien usualmente tiene microcitosis, pueden ser normocitosis. Entonces, mi recomendación, y tal vez es la última recomendación en términos académicos en esta charla, es que hagan un algoritmo basado en reticulocitos, que su enfoque inicial, luego de hacer un hemograma, sea medir los reticulocitos. ¿Por qué? Porque al hacer, y esta es la propuesta que nos trae por lo menos este texto de Harrison, es que la anemia se enfoque, luego de tener el hemograma completo y unos reticulocitos, según el índice reticulocitario, donde un valor mayor o igual a 2,5 solo tiene dos explicaciones en el contexto de la anemia, y es que haya una destrucción periférica del glóbulo rojo, ya sea hemólisis o que se estén perdiendo por algún tipo de pérdida sanguínea, y ahí sí entra para la parte de la anamnesis, si es pérdida ginecostétrica, gastrointestinal o demás. O en el contexto de un índice reticulocitario bajo, donde yo lo que entro a ver es la morfología del eritrocito, con un extendido de sangre periférica que puede determinarnos, según estos hallazgos, si hay algo en particular específico de una etiología, o según la morfología en lo que sería el volumen corpuscular medio. En los casos en los que hay normocitosis, siendo hipoproliferativa, muy probablemente yo me estoy refiriendo a una entidad que me está comprometiendo la formación del eritrocito en médula ósea. Y el compromiso de esa formación se va a deber ya sea o a falta de sustrato para la formación, como son las anemias carenciales, siendo la ferropenia la más usual, pero también puede haber déficit de otras sustancias como el ácido fólico y la B12, o a la infiltración medular de algún tipo de entidad, ya sea una patología oncológica, órgano sólido o hematológica. Y cuando tenemos microcitosis o macrocitosis, yo debo evaluar debo considerar que hay un trastorno de la maduración, ya sea por defectos nucleares, como sería la falta de folatos, o la presencia de tóxicos como el plomo o la mielodisplasia, o en el caso de alteraciones citoplasmáticas, como pueden ser las talasemias, las déficit de hierro, que también se incluye ahí, pero el enfoque es solo con eso. Un hemograma que incluya volumen corpuscular medio y unos reticulocitos para ver el índice reticulocitario. Con eso ya tengo todo el abordaje, y según este algoritmo, ahí sí me puedo ir a ver la referenciación de las tablas para ver cuál de estas opciones se ajusta más a mi paciente, obviamente dependiendo de una valoración pretest adecuada. Estos son los mensajes finales de la charla. El abordaje inicial siempre debe incluir la medición de reticulocitos, es la propuesta que les traigo. La causa más frecuente de anemia microcítica es la ferropenia. La causa más frecuente de anemia normocítica es la enfermedad crónica, y la anemia macrocítica no es igual a megaloblastosis, ya que la macrocitosis también se puede presentar en pacientes con alcoholismo, hepatopatías y demás. Para finalizar,
Recuerden que estamos con el seteo y la idea es evaluar en cada tema un taller de técnicas de examen para que recuerden cuáles son los tips más prácticos a la hora de contestar preguntas en un examen de admisión. Primer ejemplo que les traigo es que es un paciente de 80 años con un antecedente de leucemia mieloide aguda, quien hace 20 años presentó esta enfermedad, fue tratada y se encuentra en remisión luego de quimioterapia y un trasplante de médula ósea. Consulta por una sensación de disnea con un hallazgo clínico de taquicardia y un hemograma en el que se documenta una hemoglobina de 9 gramos por decilitro. Se evidenció además una presencia de blastos en sangre periférica, por lo que se le realiza también un índice reticulocitario en el que se reporta un resultado de 0,8. La pregunta es, ¿qué tipo de anemia tiene el paciente? Si es hemolítica, macrocítica, regenerativa, hemorrágica o regenerativa. Entonces, la propuesta que siempre se hace en este tipo de preguntas es buscar si hay preguntas que sean antagónicas entre ellas, y aquí entendemos que la anemia regenerativa es antagónico a regenerativa, por ende, una de estas dos puede ser la más opcionada. Siempre que haya preguntas que se opongan, suele ser una la verdadera. En este caso, si tenemos que el valor es menor a 2,5, o según la referencia, incluso está menor a 1%, muy probablemente se esté tratando de una anemia regenerativa. Con respecto al caso anterior, señalemos la pregunta correcta, la afirmación correcta. El único mecanismo posible es una recaída de la leucemia. Es imposible tener blastos sin recaída de su leucemia. El mecanismo más probable es por compromiso central. El índice reticulocitario nunca es confiable en recaídas de la leucemia y la destrucción periférica de los somatíes es la principal sospecha. A tener en cuenta en este caso, primero que hay varias palabras que son como absolutas y no se deberían utilizar a la hora de hacer afirmaciones en medicina, ya que esto no es una ciencia exacta y todo esto siempre va a tener aristas o temas que se van a salir del contexto, por ende nunca se deberían de tener como verdaderas afirmaciones que tengan términos como este. De hecho, si te preguntaran cuál es la falsa, si una de estas palabras está incluida dentro de un enunciado, esa sería la falsa, porque medicina eso siempre es falso. De hecho, cuando analizamos la pregunta, hay dos enunciados que se oponen. El mecanismo más probable es por compromiso central, o sea, medular, y la destrucción periférica de los hematíes es la principal sospecha, o sea, periférico. Se oponen y tenemos que era una patología regenerativa, por ende, principal componente podría ser central y esta es la afirmación correcta.